Buenos días a todos. Iniciamos este día la clase de leyes procesales de este día, viernes 11 de febrero del 2022. Decirles antes de todo los avisos previos, ¿verdad? Y reiterando lo que ya he comentado. En primer lugar, insistirles, ¿verdad? Que los grupos los tienen que hacer y los tienen que hacer en el formato de Excel que les dejé todo en la plataforma. No debemos de olvidar que toda situación de la clase hay que ocupar la plataforma, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque la universidad lo que quiere es que ustedes estén un poco más familiarizados con ella, ¿verdad? En todo aspecto, tanto consultas, tanto porque ahí hasta les he puesto foros de consulta, foro de presentación para que ustedes, valga la redundancia, se presenten también. Les he colocado también la tarea, ¿verdad? Y pues reiterarles, la tarea es con el fin, ¿verdad? Que todos trabajen y que todos estén en el grupo de trabajo que se ha integrado, ¿verdad? Ahora bien, si los compañeros no quieren hacer el grupo, ¿verdad? Ustedes hagan los grupos como conforme a lo han podido hacer, ¿verdad? En el caso de... recordando, ¿verdad? Como por ejemplo Carlos Pafuentes me decía de que son solamente 6 personas tenía él porque no había podido encontrar más personas, entonces más compañeros, ¿verdad? Que se quisieran integrar a su grupo. Entonces les decía a él, ¿verdad? Y así como le digo a él, les digo a todos ustedes, si no logran hacerlo en los espacios de los integrantes que yo les he dicho, pues valoraré todo aspecto de los alumnos, ¿verdad? En general, que no quieren acatar indicaciones, porque la cuestión aquí es acatar indicaciones también, ¿verdad? Entonces, si no lo quieren hacer, pues, ¿verdad? Yo voy a trabajar junto con los alumnos que quieran trabajar, que quieren hacer sus tareas, ¿verdad? Que quieren obtener sus notas, y así voy a hacer. Entonces, reiterarles eso, ¿verdad? Hagan en Excel, que está ahí en el foro que les he puesto ahí para que integren el grupo a más tardar este día. ¿Por qué razón? Porque después lo que me toca que hacer a mí es que tengo que elaborar los grupos y de acuerdo a esos grupos, ¿verdad? Y siempre en la plataforma, porque como les repito, toda la universidad me pide que sea en la plataforma. Así ustedes van a entregar la tarea. Entonces, si bien les he dado hasta el día domingo para que ustedes la hagan, ¿verdad? Pero mi obligación ahora es, ¿verdad? De acuerdo a los que me han mandado, no me estén mandando los integrantes al correo electrónico, ¿verdad? Les reitero, tienen que hacerlo en Excel porque allí ustedes me externan a mí que quién va a ser el líder, el sublíder, ¿verdad? Y quiénes son los integrantes que están, ¿verdad? Entonces, yo respetaré esas decisiones de ustedes, ¿verdad? De las que ustedes han formado esos grupos, ¿verdad? Entonces, reitero, hagan el grupo en el archivo de Excel. Han habido como 4 grupos que me lo han hecho ya, pero falta todavía una de las personas, bueno, más personas, mejor dicho, o más alumnos que lo hagan. Entonces, ahí en ese sentido, pues les insisto, ¿verdad? Para ahora, ¿verdad? Porque yo ahora lo que voy a hacer en la plataforma, más tardar en la noche, ya hago los grupos y de ahí, ¿verdad? Ya ustedes ya suben la tarea para el día domingo, para que la tarea ustedes la han tenido específicamente para toda la semana, ¿verdad? Para que puedan desarrollarlo y saber qué es lo que van a hacer. Bueno, me preguntaba, y eso lo estaba viendo porque no sé si realmente tengo algún problema yo o es cuestión pues, el sistema, ¿verdad? Porque el mensaje de Pafuentes me cae a esta hora según tenía fecha era el día lunes, pero decirles, ¿verdad? El trabajo, yo lo que quiero es las preguntas, que me las contesten, ¿verdad? Sí, el caso, no es necesario que lo incluyan, simple y sencillamente que ustedes analicen bien las preguntas, perdón, y que las respuestas, pues, obviamente vayan en ese sentido, ¿verdad? Con respecto a los principios que hemos hablado en clases previas, ¿verdad? Entonces, esa situación, les insisto,
hasta el día de ahora para que en la plataforma y en el archivo de Excel me suban los grupos, ¿verdad? Como se los he indicado, por favor, ¿verdad? ¿Para qué? Para que yo de una sola vez ya asigne siempre en la plataforma el hacer el trabajo, ¿verdad? O sea, es decir, para que ustedes lo suban, pues específicamente el líder lo suba. Dígame, Alison Barrera, que levanta la mano. Dígame. Buenos días, licenciado. Buenos días. Yo tengo una pregunta. Sí, Con dígame. respecto a la actividad, ya no sería necesario agregar el nombre de los integrantes Lo que en la pasa que guía. va a ser, ajá, lo que pasa que va a ser, bueno, para cuando me manden el archivo ustedes, para poder saber yo, ¿verdad? En el evento sucede algún problema, sería lo más ideal que ustedes puedan ponerlo. Sin embargo, cuando ustedes están subiendo, ¿verdad? Yo ya sé la persona quién es el líder y a qué grupo corresponde, ¿verdad? No tendría que ser, pero háganlo, póngalo por cualquier eventualidad. Ya ven que cuando son cuestiones acá de, de lo que es la plataforma, ¿verdad? Como es cuestión virtual, pueden pasar muchas situaciones, ¿verdad? Pero uno para evitar, ¿verdad? Pero no es necesario en realidad porque la plataforma, hasta el momento que yo haga el grupo, ¿verdad? Ya ustedes ya saben quién y cómo ponerlo, ¿verdad? Entonces, pero sin embargo pueden pasar algún problema y no sería malo que lo hicieran, ¿verdad? Pero insisto, no es necesario. Gracias, licenciado. Ok, ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta con respecto a la tarea que estamos haciendo? ¿Nadie más tiene preguntas con la tarea? Recuérdense que aquí estamos, yo tratando la manera de ayudarles, ¿verdad? En lo que pueda hacer para que ustedes puedan, bueno, su aprendizaje sea lo más óptimo, ¿verdad? Y lo que esperan también. Osvaldo Arce, dígame. Bueno, ha levantado la mano. Sí, buenos días, licenciado. Quiero Buenos hacerle días. una pregunta. Usted menciona sobre un archivo que está colocado en la OTEC virtual de Excel, pero lo he buscado y no lo encuentro. Ya revisé todos los foros que hay y solo están los compañeros que han añadido su tema de los grupos, pero el archivo no está colocado. Espera, permítame, me voy a meter ¿cómo que se llama? En la plataforma para que lo logre ver, ¿verdad? Y verifique esa situación. En realidad sí está, todos lo han venido, todos lo han puesto, para que me hayan puesto 4 grupos, creo que sí lo logran ver, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que quizás hay que analizar, hay que verificar más la plataforma, pero permítame, si ya se lo voy a, para que usted pueda ver. Ya me comer en paz, aunque sea amor. Vos también, baboso, solo mucho hablar. Permítame, voy a compartir la, la página web para que puedan ver, permítanme. Si se logra ver. Logran ver acá ¿cómo que se llama? Sí se ve la aula Sí, virtual. ok, bye. Acá, aquí está las personas que me los han puesto, ¿verdad? Bueno, y ahí veo que hay otras que me están cayendo mensajes, ¿verdad? A la hora de entrar en la mía de conformación de grupo, si se fija, acá está conformación de grupo, el de Excel. ¿Logran ver esa situación, ese archivo que les estoy diciendo? Sí,
Vaya, entonces aquí donde el mío, donde aparece el mío, aquí aparece este grupo bueno, este archivo de Excel, ¿verdad? Entonces, ustedes se van a meter a conformación de grupo. Acá aparece, bueno, mis indicaciones, ¿verdad? Y se van a ir directamente, bueno, esos son los únicos grupos que me han puesto acá, ¿verdad? Que serían 2, 4, 5, ¿verdad? Yo voy a contestarle, Carlos Paz, ¿verdad? Con respecto a sus preguntas, en el evento hay alguna ahí, pero bueno, de ahí se tienen que meter en esta de conformación de grupo de trabajo. Y aquí está el Excel, ¿verdad? Ustedes lo bajan, ¿verdad? Aquí están las indicaciones de lo que les he puesto. Posteriormente ustedes ya vuelven a subirlo, ¿verdad? Donde dice añadir tema, y ahí ustedes pues suben ese archivo que les he puesto, ¿verdad? Entonces, para que quede claro, pues ahí verifican que de esa forma tienen que ponerlo. ¿Queda claro? Sí, licenciado. ¿Alguien me sí, levanta? Ok. consulta. Sí, ¿quién me habla? Perdón. Yo, Stephanie Flores. Sí, dígame. Yo no tomé la plantilla que usted dejó, yo creé un cuadro de Excel y anoté los nombres de los integrantes, asimismo la división de líder y sublíder, pero no me guié en su guía. Yo soy una de las que subió el grupo, no sé si hay algún problema. Hágalo así, porque como le repito, tiene que quedar huella, ¿verdad? De todo lo que ustedes están trabajando. Les insisto, la universidad quiere que ustedes estén ocupando todo lo de la plataforma, ¿verdad? Que sigan las indicaciones y todo. Entonces, si usted lo hizo así, hágame el favor, ¿verdad? Que en el archivo que les he puesto a ustedes ahí de Excel, ahí lo hagan y lo suban, ¿verdad? Para que de eso yo tome y retroalimente la base de datos. De ahí voy a crear los grupos siempre en la plataforma, ¿verdad? Hágame el favor en ese sentido, Oriana Flores, me parece acá. Por favor. Sí, ok, yo lo voy a cambiar este día y no importa que salga 2 veces el grupo, porque yo ya lo vi. No, lo que pasa es que usted es el líder de ese grupo, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, como usted es el líder, va a aparecer en la que le estoy diciendo, cuando dice añadir tema, ¿va? Ahí va a aparecer usted como líder que me está proporcionando su grupo, ¿verdad? Por medio de ese archivo de Excel, ¿verdad? Nada más eso. Pero lo tiene que hacer en la plataforma donde les he enseñado en ese momento, que ustedes se tienen que meter en ese foro de conformación de grupo. ¿Sí? ¿Se comprende? Sí, eso ya yo lo puse, yo aparezco ahí, soy una de las 5. Lo único que tendría que cambiar es lo que usted dice del archivo de Excel, ¿verdad? Muchísimas gracias, Lee. Ok, que tenga un feliz día. Bueno, entonces, bueno, en realidad, bueno, no sé si hay más preguntas con respecto a eso, ¿verdad? La tarea, si ustedes se fijan, no hay mucha dificultad, es simple y sencillamente lo que hemos visto, ¿verdad? Y ustedes pueden ver en las clases, ¿verdad? De lo que hemos dialogado sobre eso, ¿verdad? Entonces, no hay mayor dificultad, pero sin embargo, si ustedes la sienten, yo estoy a la disposición por cualquier consulta que se debe hacer. Claro, háganmelo por favor en la plataforma, en el foro ¿cómo se llama? De consulta, ¿verdad? Porque la misma universidad lo establece, ¿verdad? Ustedes se fijan, acá hay avisos, ¿sí? Volviendo a ver la plataforma, hay avisos, hay foros de presentación y expectativas, ¿verdad? Que esta solamente una persona de los 83 que ustedes son, me lo han logrado hacer, ¿verdad? Foro de presentación y expectativas que ustedes quieren, foro de consulta, ¿verdad? Ustedes se meten acá, ustedes me hacen la consulta, aquí también se le pongo lo mismo, añadir un nuevo tema de debate, me hacen la consulta y yo con gusto se lo voy a estar contestando, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven lo demás, las clases y todo, ahí están, ¿verdad? Entonces, eso sería de lo que es comentarles, ¿verdad? De eso, de
las clases, ¿verdad? Y de lo que ustedes tienen que seguir, pues, con indicaciones. Bueno, hasta aquí no hay ninguna pregunta con respecto a lo que lo que he estado hablando en estos momentos. Sí, me decía Orellana. No, para mí todo claro, muchas gracias. Ok. Bueno, los demás, ¿no hay ninguna pregunta para los demás? Si no, pues empezamos la clase en este momento para no perder más tiempo, ¿verdad? De lo que hemos hablado. Todo claro, licenciado. Ok, logran ver la diapositiva, ¿verdad? Sí, sí, Lick, Ok, sí. ok. Bueno, la última clase estuvimos hablando de la clasificación de las partes, ¿verdad? Partes procesales como sujetos, ¿verdad? Habíamos dicho que quiénes son los sujetos procesales, ¿verdad? En sí, qué podemos entender como parte, ¿verdad? Y habíamos hablado también con la clasificación de las partes procesales, en cómo se dividen también con el caso de partes directas y partes indirectas. Habíamos hablado también las partes singular y plural, partes originarias, ¿verdad? O principales o secundarias, partes necesarias y partes voluntarias, ¿verdad? Y en esta nos habíamos quedado, ¿verdad?, para analizar con respecto a esto de las partes, ¿verdad? Quiénes podrían entender, ¿verdad? O quiénes se pudiesen comprender en esa clasificación, ¿verdad? De partes. No sé si hay alguna pregunta de lo que hemos hablado. Sobre todo quiero que tengan claro también sobre los terceros, ¿verdad? El litisconsorcio también que se debe establecer, ¿verdad? Necesario, voluntario, ¿verdad? Permítanme. En eso, ¿verdad? No sé si les ha quedado alguna pregunta con respecto a las partes que deben de integrar, ¿verdad? Buenos Los días, escucho, licenciado. sí, buenos días. Tal vez no sé si podría explicar un poco más sobre la diferencia entre los terceros y las tercerías. Ok, vaya. Cuando estaba hablando de los terceros, ¿verdad? Les había explicado que, pues, dependía del caso, ¿verdad? Y sobre todo de la sucesión procesal, ¿verdad? Terceros hay tercero excluyente y tercero coadyuvante. Cuando hablamos del tercero coadyuvante, les había dicho a ustedes en su momento que el tercero coadyuvante puede alinear, es una persona externa a la relación entre las partes, es decir, entre demandado y demandante, ¿verdad? O demandante y demandado, ¿verdad? Entonces es una persona externa que puede ser que tenga un interés, ¿verdad? Con alguno de las, que pueda alinearse a alguna de las partes. Les ponía el ejemplo de la unión no matrimonial. La unión no matrimonial, ¿verdad? Y conforme al 124 del Código de Familia, les decía que el hijo, ¿verdad? Si se declara la convivencia, es decir, en tiempos, imaginémonos que hay una convivencia de dos personas, porque esto de iniciar procesos de unión no matrimonial, ¿verdad? Se dan por dos situaciones. Una, por dos situaciones a partir de la ruptura, ¿verdad? Una es porque ambos convivientes se separan y dos, porque fallece uno de los convivientes. Pero indistintamente esa situación, fallece o no, ¿verdad? En los tiempos, imaginémonos que esa convivencia fue de 1980 hasta 2021, por decir un ejemplo, ¿verdad? Hasta julio del 2021. Esa convivencia desde ahí fue a partir de la ruptura, indistintamente sea por muerte o sea por separación de los convivientes. A partir de eso nacen los hijos, ¿verdad? En esa convivencia. Pero ese hijo no ha sido reconocido por el padre, ¿verdad? O sea, sabe que es hijo de tal persona, pero o sea, de la madre, pues, pero no así de su padre porque el padre no lo ha reconocido.
En el caso del matrimonio, cuando un hijo nace dentro del matrimonio, opera la presunción legal. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque no lo reconozca el padre, con solo que se presente la partida de matrimonio ante el registro del estado familiar, el registrador tiene que incluirle la filiación paterna a esa persona. Eso significa por la presunción legal o por el Ministerio de Ley, ¿verdad? Que sea que aparezca su filiación, ¿verdad? En el caso de las uniones no matrimoniales, pues se opera lo mismo, pero en el evento que sea decretado esa convivencia en los tiempos, ¿verdad? Pongo el ejemplo de una persona que... Licenciado, fíjese que creo que tiene interferencia en su micrófono porque yo casi que no le entiendo. Hola, ¿me escuchan bien? ¿O siempre se escucha como interferencia? No, ya se escucha mejor. Ok. Bueno, y para repetirle el ejemplo, pues para que ustedes puedan comprender, ¿verdad? Les decía que con respecto a las tercerías, ¿verdad? Y terceros, ¿verdad? Tanto coadyuvante como excluyente, ¿verdad? En eso pueden tener una persona externa que pueda tener interés en la causa, en la decisión que pueda surgir en ella. Y es así como les ponía el caso de la unión no matrimonial, ¿verdad? Sobre todo cuando el hijo nace en una convivencia y no ha sido reconocido por su padre, ¿verdad? Obviamente tiene su partida de nacimiento inscrita solamente con su filiación materna, más no con la filiación paterna, ¿verdad? Entonces les ponía el símil que en el matrimonio, ¿verdad?, opera la presunción legal y ahí, aunque el padre no quiera reconocer al hijo, pero con solo que se presente la partida de matrimonio ante el registro del estado familiar, se le incluye la filiación paterna. Ahora bien, hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Pero el punto va a ser acá para, para el ejemplo que les estoy poniendo a ustedes. El ejemplo es que esta persona, este hijo, no tiene interés que se declare, ¿cómo se llama?, la convivencia. Es decir, él con su padre no, ¿verdad? Sería su madre y su padre en realidad que tienen que establecer esa convivencia. Y de acuerdo a esa situación de esa convivencia, su madre va a gozar de los derechos que establece 118 en adelante del Código de Familia, ¿verdad? Entre esos, cuestiones de salud, pensión, etcétera, ¿verdad? Entonces, en eso de la convivencia, pero el hijo, lo que él tiene interés, si bien es cierto, no es parte demandante o demandado, ¿verdad?, pero sí tiene un interés que se establezca esa convivencia, ¿verdad?, y a partir de esa convivencia opera su presunción que él, de su padre, que la filiación paterna, ¿verdad?, para que se le incluya la filiación paterna. Entonces, él, pues obviamente se va a alinear a una de las partes en el evento que así le interese. En este caso sería a su madre, ¿verdad? Imaginémonos que su madre es la que ha iniciado el proceso de unión no matrimonial en contra de su padre para establecerse esa convivencia. Entonces también él tiene un interés de que se establezca esa convivencia, pero no para cualquiera de los derechos que su madre pueda ejercer a partir de esa declaratoria judicial, sino más bien para que se le incluya su filiación paterna. ¿Se comprende? Entonces, acá es un tercero, ¿verdad?, y en este caso sería un tercero coadyuvante, ¿verdad?, porque se incluye, se alinea una de las partes, en este caso, en el ejemplo que les estoy poniendo, a su madre, ¿verdad?, porque es de esa forma que tiene interés que se incluya su filiación paterna en su partida de nacimiento, ¿verdad? Un tercero excluyente, les ponía el ejemplo yo para el caso de las, ¿cómo que le llaman esta? Protección de la vivienda familiar. La protección de la bueno, la clase anterior también les explicaba que hay que separar, ¿verdad? Protección de la vivienda familiar que establece el artículo 46 del Código de Familia, uso de la vivienda familiar que establece tanto con la de las reformas que se estableció del 111, 115 y 216, las últimas de la Ley Procesal de Familia, donde dice que también el uso de la vivienda familiar se debe otorgar al padre quien tenga los hijos, ¿verdad?
pero no especifica si esta es una pretensión o solamente esto sería como una medida cautelar. Sin embargo, ¿cómo se llama? Por resolución, por jurisprudencia dictada por Cámara de Familia, se estableció que en ese caso sería que es una medida cautelar, ¿verdad? Que se debe establecer, ¿verdad? Y esto va en consonancia con lo que establece el artículo 813 y siguientes del Código Civil, ¿verdad? Con respecto al uso de la vivienda familiar y el derecho de habitación que establece ese artículo, ¿verdad? Hay una ley de bien de familia. Les explicaba en su momento a ustedes en la clase anterior que esa ley es una ley que data desde 1939, si no me equivoco. Y hay unas cantidades bien exiguas con respecto, cuando me refiero a exiguas, paupérrimas, mínimas, ¿verdad? Que para establecer un bien de familia. Incluso habla de 500 colones, ¿verdad? De una propiedad. Difícilmente a estas alturas nosotros tengamos una vivienda en esa, aunque pues las pueden haber, pero no en su mayoría, ¿verdad? Entonces, separando esa situación, ¿verdad? Protección de la vivienda familiar, uso de la vivienda familiar o bien de familia, ¿verdad? Indistintamente de las que les he comentado, puede ver el hecho de que el banco, un banco o institución financiera tenga interés. ¿Por qué? Porque para adquirir una casa, y eso es la mayoría de personas, me incluyo yo, ¿verdad? Para obtener un bien, necesito de un crédito de una institución financiera, ¿verdad? Para que pueda tener mi casita, y ahí pues obviamente pues hay una hipoteca a favor de esta institución financiera que garantiza mi contrato que hice con dicha institución para pagar lo de la casa. Es decir, si yo no las cancelo, ¿verdad? Obviamente está la hipoteca como garantía y obviamente me sigue el proceso de ejecución, y el banco con el remate de ese bien cobra el dinero que ha prestado, banco o institución financiera, ¿verdad? Entonces, para el ejemplo que les pongo, para un tercero excluyente, puede ser que una persona venga, se esté disputando la protección de la vivienda familiar, ¿verdad? Que entre ambos cónyuges que se proteja y todo, o indistintamente ya esté declarada, pero quieren cesarla, ¿verdad? El banco, imaginémonos que esta persona que tiene el crédito ha caído en mora y el banco quiere recobrar ese bien y rematarlo, obviamente para recuperar su crédito, ¿verdad? Que otorgó, o sea, el dinero que otorgó en crédito a esta persona. Entonces, al banco no le interesa, indistintamente se establezca esta de manera judicial en la protección de la vivienda familiar conforme al 46, ¿verdad? O que le cese esa protección de la familiar. Lo que le interesa es simplemente rematar el bien en el evento que yo no haya pagado la casa, ¿verdad? Me pongo como ejemplo, ¿verdad? Entonces, acá vemos que es un tercero excluyente, era una persona externa que no le interesa el objeto que se esté debatiendo, pero sí le interesa las consecuencias que puedan tener, ¿verdad? En esa decisión, ¿verdad? Sobre todo para tener como bien de familia, ¿verdad? Protección a la vivienda familiar. En la clase anterior les ponía un ejemplo donde hubo una situación con respecto al uso de la vivienda familiar, que la persona lo vendió la casa, ¿verdad? A pesar que el juez declaró o dijo, ¿verdad? En su sentencia, que en efecto sí tiene que decretarse esa medida cautelar, pero no libró el oficio al registro, de propiedad, raíz e hipoteca, pues para que se inscriba. Cuando se inscribe, tanto el uso de la vivienda familiar como la protección de la vivienda familiar se establecen como que fuera un gravamen, ¿verdad? En esos registros, y entonces ya no salen del tráfico jurídico este bien. Cuando digo sale el tráfico jurídico, es decir, que no se puede vender ni se puede hacer nada mientras no hay una decisión de parte del juez para esta situación, ¿verdad? Entonces, para ponerlo en este caso con su pregunta en lo que es los terceros, ¿verdad? Sobre esa situación también me estaba refiriendo. Ya con respecto a las tercerías,
recordemos que también pueden haber situaciones de personas que fallecen indistintamente la parte demandante o de parte demandada, ¿verdad? Y que el proceso se estaba tramitando cuando sucedió ese hecho. Indistintamente, sea a parte actora o parte demandada quien se está supliendo por asociación procesal, ¿verdad? Acá la tercería, ¿verdad? Puede venir a incluirse, ¿verdad? Pero puede ser que no le interesa el objeto debatido en el proceso, pero sí le interesan las consecuencias también, ¿verdad? Entonces, por eso es que hablaba de tercerías y de terceros, ¿verdad? ¿Se logra entender hasta este momento lo que ha explicado Susana Alvarado? Sí, licenciado, solamente de que si a la tercería también le interesa las consecuencias del hecho y a los terceros excluyentes, ¿qué los diferencia a ellos? A los terceros excluyentes. Es que lo que pasa es que, mire, terceros a ninguno le interesa, digamos, lo que se está discutiendo. O sea, el objeto. Por ejemplo, en el caso que les puse de la unión no matrimonial, el objeto que es para la unión matrimonial es que se establezca en tiempo esa convivencia, es decir, que sea declarada por el juez y que se determine que esa convivencia fue, para el caso que les puse, de 1980 a julio del 2021, por decir el caso. Eso es lo que le interesa a la parte actora, y en la parte demandada lo que le interesa es desvirtuar esa situación, ¿sí? Al tercero no les interesa ese objeto del debate, del proceso. Lo que les interesa son sus consecuencias. Para el ejemplo que les puse del hijo, la consecuencia de eso, que se establezca una convivencia, es que obviamente va a operar la presunción a su favor. Es decir, ¿por qué? Porque hubo una convivencia entre sus padres y obviamente ahí puede incluirse él como hijo, ¿verdad? Que le parezca la filiación paterna. ¿Se logra comprender? Es decir, no hay un interés en la causa de estos terceros. Vienen a integrarse por situaciones que puedan tener como consecuencia, ¿verdad? Indistintamente, porque sea por situaciones de que, como por ejemplo en lo del banco, ¿verdad? Que quieran ejecutarse y que necesita el dinero para recobrar su crédito que invirtió, ¿verdad? Con respecto a esta persona, pero no le interesa el objeto de debate en el proceso, ¿verdad? Entonces, en igual condiciones sería para las tercerías, en el caso, pues, que de manera sucesoral entran a integrar, valga la redundancia, ¿verdad? Cualquiera de las partes, ¿verdad? Por la sucesión procesal que establece el 18 de la Ley Procesal de Familia, ¿sí? Entonces, la diferencia sería, si nos ponemos a hablar del tercero coadyuvante, tercero excluyente, ¿verdad? Que uno se puede alinear a cualquiera de las partes, que obviamente va a reforzar para que se establezca, ¿verdad? Pero su interés principal no es el de cualquiera de las partes, me refiero en el coadyuvante, como el ejemplo que les puse de la unión no matrimonial. No le interesa que se establezca la convivencia para que la parte actora o parte demandada pueda gozar, parte actora pueda gozar derechos, ¿verdad? En el caso de su madre, ¿verdad? Cuestiones sucesoral, cuestiones de salud, pensión, no le interesa eso. Le interesa únicamente la filiación paterna, que se le incluya en su partida de nacimiento, ¿sí? Entonces, esa es lo único. Entonces, la diferencia entre el tercero coadyuvante y excluyente es que el coadyuvante se puede alinear a una de las partes. El excluyente no, ni a ninguno de los dos se incluye, pero sí hay un interés como consecuencia, ¿verdad? Y como les ponía el caso de la institución financiera, esa institución financiera no le interesa en lo absoluto, ni para alinearse a alguna de las partes. Lo que le interesa solamente es lo del bien, rematarlo y recobrar su dinero. Pero eso no, ni a una de las partes le interesa, simplemente a las partes le interesa la protección de la vivienda conforme al 46 del Código de Familia. Sí, para que logre comprender que esa es diferencia entre tercero coadyuvante y tercero excluyente. La similitud de ambos es que tanto al coadyuvante como al excluyente no le interesa el objeto debatido en el proceso, ¿sí? ¿Se logra comprender, Susana? Sí, entendido, licenciado. Muchas gracias. Ok, bueno, entonces
No sé si por parte de los demás compañeros, pues, de lo que hemos hablado, les ha quedado claro. Si no, continúo con lo que la clase estábamos hablando, ¿verdad? Solo, digamos, de lo que nos quedamos en la última clase, que fue con respecto a las partes originarias y accesorias, ¿verdad? O partes originarias o principales o secundarias, que en eso es lo que estamos hablando, ¿verdad? Quiero ver, permítanme. Sí, sobre eso nos quedamos la última clase, pero no sé si hay preguntas, ¿verdad? Yo parto del hecho de que ustedes también comprenden lo que yo les voy diciendo, ¿verdad? Porque ese es el fin, de que ustedes logren comprender todos estos puntos, ¿verdad? Pero debemos decir que también hay una situación que puede entenderse, ¿verdad? Y a partir de estos sujetos procesales, ¿verdad? Que quienes podrían entender, quién podrían integrar el contradictorio, ¿verdad? Me refiero en el sentido de entre las partes, ¿verdad? ¿Quiénes podrían hacer? Si sabemos que lo que les había puesto en la diapositiva, quienes son partes procesales, ¿verdad? Son aquellos, como les había puesto acá en la diapositiva, ¿verdad? Son aquellos que piden en nombre propio o quien se pide, ¿verdad? Frente a otro. Esto pues ya sea actor o opositor. ¿Por qué razón? Porque el actor opositor, incluso el actor con la demanda, ¿verdad? Hace su petición y la parte demandada con su contestación o con su reconvención hace peticiones que incluso pueden introducirse dentro del debate del proceso, ¿verdad? Y aquí, pues, obviamente, la actividad jurisdiccional concreta, ¿verdad? O sentencia favorable que pueden haber, ¿verdad? En las partes, en los procesos penales, ¿verdad? En la fase de investigación es prácticamente imposible hablar de partes, ¿verdad? Y eso, pues, porque es otra materia, ¿verdad? Por cuanto incluso, pues, el Estado, en el sentido de investigar, pues, ve por medio de la Fiscalía, ¿verdad? Que tiene pues todos los poderes a su alcance para el perfeccionamiento de la investigación, y allí no se puede haber, a pesar de que estemos estableciendo que sea la Fiscalía como ente acusador y la parte acusada, ¿verdad? Como persona que obviamente está contestando con respecto a esas acusaciones que les estén haciendo, ¿va? No es en la presencia del juez del control de garantías que se puede dar, ¿verdad? Y en esa fase que puede rotularse, ¿verdad? Debemos entender como etapa de partes iguales ante un, digamos, tercero imparcial que pueda haber, pues, porque también en cuestiones penales puede haber situaciones indistintamente del delito, ¿verdad? Pero puede haber situaciones que puedan tener interés, ¿verdad? Por el debate, lo que se estén conociendo en el proceso, ¿verdad? Debemos de establecer también que los actos procesales de la Fiscalía ante el juez son todos jurisdiccionales y solo para avalar o no las actuaciones de la misma. Igualmente la policía, ¿verdad? En algunos casos de indagación preliminar, podemos decir así, puede acumular elementos materiales probatorios en contra del indagado para formular, ¿verdad? Imputación, y a partir de acá, de la formulación de la imputación, ¿verdad? La Fiscalía con el concurso de la Policía Judicial recogerá elementos materiales probatorios, ¿verdad? Que solo serán puestos a disposición, ¿verdad? Del imputado para la fase del juicio. Digamos, una vez formulada la acusación, se establece de esa forma, pues, y en la fase de juicio o audiencia pública de juzgamiento empieza el juego dialéctico de las partes en el proceso penal, ¿verdad? Eso me estoy yendo pues a procesos penales para que ustedes vean la conformación, pues, incluso pues en estos procesos penales, con la petición, ¿verdad? El decreto y las prácticas de prueba se deben de ver ante el juez de conocimiento, pues, y esas características propias del sistema acusatorio que se pretendían desde incluso desde la Constitución, ¿verdad? Eso para tomar en cuenta esa situación, aunque muchos discuten la calidad de funcionario judicial del fiscal, ¿verdad? Porque pues sí, eso también va, y son amplios poderes para poder armar la pretensión penal, ¿verdad?
constituyente, un verdadero proceso de parte, ¿verdad?, debe determinarse a partir de la Constitución, ¿verdad?, de que si no se vulneran sus derechos a las partes, y esto pues porque el fiscal es un funcionario judicial, pues, y en la fase de investigación invade y afecta derechos fundamentales del imputado, y esto frente a lo que el procesado no puede oponerse sino ante otro funcionario judicial que para el caso, ¿verdad?, es el juez el control de garantías, ¿verdad?, para, como en el proceso penal, pues empieza de alguna manera con la formulación de imputación, que no con lanzamiento de pretensiones punitivas ante el juez competente, ¿verdad?, como pudiese ser en el caso de nosotros, pues como materia de familia que pudiese establecerse, ¿verdad? Debo decir que en la fase de investigación, ¿verdad?, el fiscal como funcionario judicial, ¿verdad?, no se puede volver, o sea, juez y parte, ¿verdad?, no tiene un legítimo contradictor, pues en iguales condiciones, y a pesar que es un funcionario, ¿verdad?, que es delegado en este caso, ¿verdad?, por medio de sus fiscales, ¿verdad?, que representan al fiscal general, ¿verdad?, deben de tener sus iguales condiciones la contraparte, pues, y al no haber un equilibrio no existe igualdad de partes, se podría pensar, porque hay que recordar que la bilateralidad, ¿verdad?, de audiencia, y para ello sea posible, ¿verdad?, que se requiere un tercero imparcial que impida la invasión de alguna manera del núcleo fundamental inherente en el ser humano. Eso debemos de tomarlo en cuenta, ¿va? Y no es precisamente por la intervención a posteriori. Esto, pues, la más de las veces, pues, el control el juez como control de garantías, se pretende que se garantice el equilibrio procesal, porque en algunos el control solo legitima la actuación, ¿verdad?, procesal de otro funcionario judicial, que sea incluso, pues, el investigador que afecta derechos fundamentales, ¿verdad? Y eso, pues, de alguna manera se pudiese ver, ¿verdad?, que las facultades otorgadas, ¿verdad?, por ley a la defensa son similares a la de la fiscalía, pues, para, digamos, por la falta de medios para hacerlas efectivas, y esto, pues, de alguna manera para investigar, ¿verdad?, y que confirman, obviamente, que deben de establecer el equilibrio y la desproporción que debe de haber, ¿verdad? Para el caso, pues, en sede, aunque no es una cuestión de penal lo que debo de hablarles a ustedes, ¿verdad? Pero sí es necesario para que ustedes tomen en cuenta en esta relación de los sujetos procesales que deben de determinarse, ¿verdad? Pero acá podemos ver situaciones, ¿verdad?, que incluso pueden haber, ¿verdad?, para el caso del diseño de las tercerías, ¿verdad? Esa clasificación de las tercerías, ¿verdad?, ya habíamos hablado en su momento que pueden haber, ¿verdad?, tanto terceros coadyuvantes y terceros excluyentes, ¿verdad?, porque pueden haber en eso, pero también, ¿verdad?, en la conformación, y ustedes lo van a ir viendo en el 14 y siguiente de la Ley de Familia, con respecto a los litisconsorcios, y también que podemos entender, ¿verdad?, para que estas personas puedan integrarse, ya sea como sea necesario o voluntario, ¿verdad? Por eso debemos de decir que quién sería el tercero, ¿verdad? Esto retomando, pues, lo que ya hemos hablado en su momento, ¿verdad? Pues para que quede claro, ¿verdad? Debemos de entender que tercero también, aquel que no es parte, eso debemos de tomarlo en cuenta, que el tercero nunca va a ser parte en la discusión, en el objeto que se está estableciendo. Aquel que no ha intervenido en el proceso, entre otros, ¿verdad? Todo aquel que no ha llegado, también podemos decirlo, así como lo ven aquí en la diapositiva, ¿verdad?, no ha llegado al proceso como parte, ¿verdad? Esto del tercero, sin ser parte, puede convertirse en parte y puede llegar al proceso voluntariamente o forzosamente por voluntad de la parte o por ministerio de ley, ¿verdad? Debemos de establecer que un tercero en sentido procesal o formal pueden ser aquellos que no han intervenido en el proceso, entre otros sujetos. No han intervenido, no se les ha llamado, ¿verdad?, en aspectos civiles, ¿verdad? Y sobre todo cuando hay disputas, cuando hay
deslindes, determinar líneas de medidas entre un bien, ¿verdad? Tiene que verse sobre los colindantes, ¿verdad? Pero ahí se pueden venir, incluso pueden llamársele a estas personas para que integren, ¿verdad? Ese proceso, esa diligencia que se está conociendo, ¿verdad? Eso, les pongo el ejemplo en civil, ¿verdad? Pero pueden haber en familia, sobre todo, ¿verdad? Y volviendo al ejemplo de las uniones no matrimoniales, que las uniones no matrimoniales pueden haber incluso una misma persona, y eso se da en la práctica, ¿verdad? Una misma persona, y sobre todo por el machismo que vivimos o hemos vivido como sociedad, una misma persona o un hombre puede tener varias convivientes, ¿verdad? En un mismo momento. Se ha conocido con el transcurso del tiempo, ¿verdad? Que personas que trabajan como transportistas, personas que se desplazan de un lugar de esquina a esquina, me refiero entre El Salvador, ¿verdad? De oriente a occidente y el centro, que tienen incluso 3 hogares, ¿verdad? Y en los mismos tiempos de convivencia. Entonces, esto a partir de esa situación podemos ver que también, ¿verdad? Una persona puede integrar el proceso porque también le interesa, ¿verdad? Porque no se establezca también la convivencia de la otra persona, pero sí que le interesa que se establezca su convivencia, ¿verdad? Es decir, se va a alinear a la parte demandada para que no se establezca con quién se la pidió, pero sí le interesa establecer su convivencia a partir de que es una persona que en tiempos ha estado con este otro conviviente. Pues por ponerle un ejemplo, ¿va? Todo pueden pasar, pero eso es por esas situaciones que hablo de los terceros en sentido procesal o formal, y que son aquellos que no han intervenido en el proceso entre otros sujetos, ¿verdad? Porque pues, incluso para los llamados en unión no matrimonial con el edicto que se establece conforme al 126 de la Ley Procesal de Familia, cualquier persona puede llegar, y no indistintamente en el momento para contestar la demanda, puede llegar en cualquier etapa del proceso, ¿verdad? Entonces, también podemos hablar de los terceros en sentido sustancial o material, que son aquellos que no tienen ninguna relación con los titulares del derecho sustancial, ¿verdad? Para establecerlo. No tienen esa relación, ¿verdad? Cuando les digo con los titulares del derecho sustancial o material, que son totalmente, obviamente, ajenos a esa relación sustancial, ¿verdad? Los terceros principales, que puedo decir también, son aquellos que tienen un interés propio e independiente al lado de alguna de las partes o contra las partes, ¿verdad? Estos terceros son los litisconsortes y los terceristas, ¿verdad? Estos que pueden haber, lo que ya les había hablado a ustedes como terceros principales, ¿verdad? Los que establece el 14 y siguientes de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? Cuando hemos hablado, ¿verdad?, de los terceristas, ¿verdad?, como se les conoce, ¿verdad?, siempre son terceristas excluyentes, y tratarse de terceristas simples, ¿verdad?, sus pretensiones son incompatibles con lo de las partes, ¿verdad?, originarias, y aunque debe existir, ¿verdad?, un nexo jurídico frente a las partes que legitimen su intervención, ¿verdad? Reitero, terceros son aquellos que están con una pretensión propia, pero al lado o conjuntamente con alguna de las partes, ¿verdad? O sea, así como el tercero coadyuvante que les digo, que le establece la ley, pero no para excluir a alguna de ellas, sino todo lo contrario, para unirse a alguna o en contra de la otra, y tiene un interés, obviamente, que es independiente del interés del demandante o del demandado, pero al lado de alguno de ellos, esos terceros son los litisconsortes, que pueden establecerse litisconsortes porque pueden llegarse a incluirse parte demandada o parte demandante. Creo que también les puse un ejemplo en el caso de los alimentos, ¿verdad? Cuando se pide pluralidad de alimentos. En el caso de, imaginémonos, una persona puede tener 2 hogares, ¿verdad? Y una pluralidad de hijos, ¿verdad? Puede ser que en su momento a uno de los hijos del hogar que se haya establecido ya tienen una cuota alimenticia establecida, y se tomó en cuenta la capacidad económica de esta persona, ¿verdad? Que generalmente siempre es el padre, ¿verdad? No digo que es regla general, ¿verdad?
en su momento hay excepciones con respecto a madres también que no logran, no proporcionan alimento, ¿va? Pero indistintamente eso, en el ejemplo que les estoy poniendo, un padre puede tener 2 hogares y en uno ya se estableció una cuota alimenticia. Imaginémonos que una persona que pudiera tener un salario de $400, por ejemplo, y de esos $400 se le están quitando $100 de alimentos para 2 hijos. Ya se estableció allá, ya hay un proceso solventado de alimentos donde se le estableció al progenitor o al padre, pero se está sustanciando por otros hijos que él tiene con otra persona que le está pidiendo alimentos, ¿verdad? Entonces, el hecho está que si ya está establecida una cuota alimenticia, los otros obviamente van a correr una suerte de menos cantidad, no van a ser en los mismos situaciones, ¿verdad? Que se le va a dar como fue a sus hermanos que promovieron el proceso antes que los otros, ¿verdad? Entonces, acá pueden decir, pues, si tienen interés, ¿verdad? Que el padre les siga otorgando alimentos a estos hijos que ya se le estableció y pueden perfectamente incluirse, o el juez puede incluirlo, ya sea en esa relación, ¿verdad? Para incluso para disminuirlo o para aumentarle una cuota. Pero eso dependerá del contexto que se esté discutiendo de los procesos, ¿verdad? Eso para entenderlo, ¿verdad? Debo decirles que como terceristas, ¿verdad? Son los que llegan a excluir con una pretensión propia e independiente de la que cada una de las partes, ¿verdad? Podemos decirlo, una independiente, que no para estar al lado de alguna de ellas, sino para excluirlas a ambos, ¿verdad? O a una sola de las partes, ¿verdad? De una manera incluso pues definitiva. Y si en el caso que les pongo de la unión matrimonial entre convivientes, que hay pluralidad, ¿verdad? Una misma persona, un hombre, tenga esa situación, ¿verdad? Obviamente lo que le interesa a la conviviente es que no sea declarada, ¿verdad? Pero sí le interesa que sea ella, esta persona, establecerla, ¿verdad? En el caso de las uniones no matrimoniales, para efectos de poder establecerlo, siempre se ha tomado en cuenta el principio registral, primero en tiempo, primero en derecho. Es decir, la conviviente que lo solicitó primero, ¿verdad? Porque esa es la que va a gozar de todos los derechos que se suponen, pensiones, régimen de salud, ¿verdad? Incluso, ¿verdad? Entonces, hay esa situación. Ahora bien, cuando hablamos de los litisconsortes, se clasifican en litisconsortes necesarios y litisconsortes facultativos, ¿verdad? Esto para que tomen en cuenta ustedes y eso de las partes, ¿verdad? Cuando se habla de litisconsortes necesarios, también denominados colitigantes comunes, ¿verdad? Perdón. Esto pues podemos decir como una asociación de litigantes, pues, o litigantes asociados o litigantes en iguales condiciones, ¿verdad? Que obviamente, me refiero a litigantes, obviamente personas o justiciables que quieren integrarlo, ¿verdad? Entonces son aquellos que deben existir en el proceso al momento de dictar la sentencia. Necesariamente hay que establecerlo. Es indispensable que la sentencia se pronuncie con respecto a todos los litisconsortes. ¿Por qué? Porque si no se pronuncia la sentencia con respecto a todos, se debe explicar, obviamente que puede generar, pues sí, por vulneración al derecho de defensa, que puede de alguna manera establecerse. Por ejemplo, en las impugnaciones de reconocimientos voluntarios de paternidad, si bien es cierto, para los reconocimientos como característica de un reconocimiento filiatorio, ya sea por materno o paterno, el otro progenitor no es necesario que llegue a legitimarlo como lo hacía en el Código Civil, ¿verdad? Que se venía a legitimar y que la contraparte lo permitía de alguna manera, ¿verdad? Es decir, antes, no sé si ustedes escucharon que en su momento, antes de la entrada en vigencia del Código de Familia, muchas personas, ¿verdad? Para poder tener la filiación paterna de sus hijos, me refiero, se casaban y ahí se le ponía que legitimaban a sus hijos, ¿verdad? Es decir,
que ambos progenitores decían, ¿verdad? Lo reconocía el padre y obviamente la madre venía a decir, sí, ¿verdad? Yo lo procreé con él, fue una persona que con él tuve que ver encuentros sexuales y obviamente producto de ello tenemos a nuestros hijos, ¿verdad? Una cosa así, entonces la impugnación de reconocimiento voluntario, si bien es cierto, no puede ser el padre, el progenitor, ¿verdad? Que lo haya, lo puede impugnar, el que lo reconozca voluntariamente, pues me refiero, ¿verdad? Si bien ese, uy, permítanme que este voladito se me... Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Lick, se escucha. Se me cerró todas las, pero la diapositiva sí la logran ver, ¿verdad? Sí, está compartiendo. Ok, gracias. Perdonen que a veces la computadora me cierra todo y cuando me cierra todo pienso que no tengo con ustedes. Sigo hablando y no me doy cuenta. Bueno, entonces en esa situación, pues volviendo al tema, ¿verdad? En eso de la impugnación, ¿verdad? Siempre han habido criterios que cuando se impugna tiene que ser la madre y el padre, ¿verdad? Quien se hace. Es decir, imaginémonos que yo como hijo esté impugnando el reconocimiento de paternidad que se me hicieron. ¿Por qué? Porque no es mi papá la persona que se me ha inscrito en mi partida de nacimiento. Entonces yo vengo y demando a mi padre legal, pues el que parece mi partida de nacimiento. Pero, ¿verdad? También se ha interpretado que en estos casos, pues sí, porque mi madre y mi padre me legitimaron cuando se casaron, es decir, dijeron de que yo era hijo de ellos, ¿verdad? Y que lo tuvieron antes de que se casaran, ¿verdad? Entonces, ahí pues vemos que en ese caso, ¿verdad? Es necesario integrar, ¿verdad? Con la madre, ¿verdad? Que si se hizo, porque pueden decir el padre que con dolo, se le estuvo diciendo, y fuerza se le estuvo diciendo. Recordemos que error, dolo y fuerza son uno de los aspectos también para poder pedir la nulidad de actos jurídicos, ¿verdad? Entonces, ahí es necesario establecer a partir de la contestación de la demanda, para en este caso de impugnación, que la madre dé su versión, ¿verdad? Y que obviamente demuestre que esa situación pasó de esa forma, ¿verdad? Y que obviamente también, ¿verdad? Que hayan rastros, ¿verdad? O cuestiones biológicas que se establezcan a partir de que soy el hijo de mis padres, ¿verdad? Entonces, en esa situación, como les digo, son dos colitigantes, ¿verdad? Comunes, asociados de litigantes asociados, ¿verdad? Como les había dicho antes, o litigantes en iguales condiciones, ¿verdad? Que se pueden determinar. Pero aquí pueden haber incluso pues causales de nulidad, ¿verdad? Que en el evento no se integran esas partes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el no integrarse en su debida forma al contradictorio puede vulnerarse el derecho de defensa, ¿va? El consorcio, obviamente, necesario, ¿verdad? Obliga a la integración perfecta del contradictorio y esto pues con la necesidad de integrar el contradictorio de alguna manera sea por pasiva, por el caso como les puse de la impugnación, cuando son varios y tienen que ver varios los demandados, ¿verdad? Y obviamente para establecer el contradictorio por activa, cuando son varios o deben de ser varios los demandantes, por el caso que les puse también de alimentos, ¿verdad? En un supuesto donde pues también pueden tener interés en situaciones como esta, ¿verdad? El litisconsorcio facultativo, ¿verdad? También clasificado en facultativo por activo o facultativo por pasivo, es cuando si bien, ¿verdad?, se tiene un interés propio o independiente, la sentencia no afecta a aquellos que no han intervenido. Si la sentencia es desfavorable a la parte de quienes pudieron haber ayudado o haber querido, eso no significa que su situación sea desfavorable. ¿Por qué? Porque a ellos les queda a salvo sus acciones y pretensiones para establecerlo, ¿verdad? En el evento que les estoy comentando de la unión no matrimonial, la conviviente, ¿verdad? Que al final no surgió, no estuvo, ¿verdad?
en esa situación, en esa relación, por la ruptura. Recordemos que puede ser por muerte o puede ser por separación. Y si esta persona en tiempos, ¿verdad?, se estableció a una de las convivientes que estuvo en el ejemplo que les puse yo, ¿verdad?, de 1980, imaginémonos que le puso a 2010, ¿verdad? Ahí estuvo esa convivencia y si lo demostró de esa forma, pero la otra puede ser que venga a decir del 2010 para acá, ¿verdad? Entonces, y no necesariamente tuvo que haber hecho o haber estado en esa relación, pues, o sea, para que integrara el proceso. ¿Por qué? Porque ella perfectamente puede promover el proceso posterior, ¿verdad? Entonces, por eso es el interpositor facultativo, ¿verdad? No afecta a aquellos que no han intervenido, ¿verdad? Si la sentencia es desfavorable a la parte de quienes incluso pudieran, ¿verdad?, o pudieron haber ayudado de haber querido, eso no significa, insisto, que su situación sea desfavorable, porque a ellos les queda salvo sus acciones y pretensiones que la puedan promover después, ¿verdad? Van al proceso por economía procesal, pero perfectamente pueden quedarse por fuera, ¿verdad? Y eso pueden establecerse así. Ahí también podemos establecer los terceros accesorios, que son aquellos que se subordinan su interés a alguna de las partes, es decir, o bien el actor o bien pues subordinan su interés al opositor. Viene a ser, ¿verdad?, lo que les decía también en su momento para establecerlo, ¿va? Que pueden ser coadyuvantes, terceros que están al lado de las partes, que no necesariamente tienen que estar o van supuestamente a colaborarle a una de las partes, pero sí su interés no es independiente, ni autónomo, ni propio para establecerlo, ¿va? Es un interés subordinado a una de las partes principales, pero la sentencia desfavorable no les daña. Esto pues en tanto que los adhesivos que tienen un interés absolutamente subordinado sí son dañados por la sentencia desfavorable, como es el caso por ejemplo, en civil, ¿verdad? Pueden haber pues subarrendatarios que se adhieren al arrendatario demandado, ¿verdad? Porque en civil ya hemos visto que, bueno, en su momento ustedes cuando vean los contratos, ¿verdad? Hay momentos que incluso en civil, cuando se hacen los arrendamientos, se pone esa prohibición que no sea subarrendado, ¿verdad? La parte a quien se le arrenda el inmueble no tiene por qué estar haciendo más contratos, porque hay una prohibición, ¿verdad?, de que tenga que estarlo subarrendando. Aquí puede pasar en el caso de las casas grandotas, ¿verdad? Casas como por ejemplo en Alaico, que son casas que incluso ocupan para las universidades, para alumnos que vienen del interior del país y que de alguna manera necesitan obviamente estar en una casa para descansar. Estas casas las ocupan para como habitaciones, ¿verdad?, que las personas llegan a descansar en su momento, ¿verdad? Entonces, y aquí podemos ver esa situación con este tercero accesorio, ¿verdad?, como parte, ¿verdad? Los terceros intervinientes son transitorios porque no empiezan, ¿verdad?, desde el momento en que se constituye la relación jurídico-procesal, pues atendiendo a otra clasificación, y que los intervinientes que llegan con posterioridad al proceso, pero que llegan, ¿verdad?, hasta la sentencia, ¿verdad?, pues son partes principales, a diferencia de aquellos que no, ¿verdad?, que no son más que incidentistas, por decirlo así, ¿verdad?, y los cuales solo llegan para un aspecto específico y son terceros en sentido estricto, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Para autores, ¿verdad? Han establecido por el caso de Rocco, pues que dice que los terceros no deben de buscarse ni en sentido procesal ni en sentido material o sustancial, sino en el concepto de la legitimación para accionar, ¿verdad?, para establecer que según la misma legitimación en causa, ¿verdad?, sea o se determine, aunque para otros autores, ¿verdad?, es diferente la legitimación para accionar y la legitimación en la causa. El concepto de tercero, debemos de entenderlo, se fundamenta a su vez en el concepto de legitimación. Por lo tanto, ¿verdad?, serán partes quienes tengan legitimación y serán terceros quienes no la tengan. Solo aquel que pueda poner en funcionamiento, pues, el aparato jurisdiccional, cuando hablo de aparato jurisdiccional, obviamente el órgano judicial, a proceder su juzgado, para reclamar la tutela jurisdiccional será parte, y aquel que no pueda hacerlo será tercero, ¿verdad?
Respecto a al concepto de terceros, es más, digamos, un tanto ortodoxo, pues, puedo decirlo, pues, a mi parecer, pues, referirse a ellos como parte intervenientes. En estricto sentido, interviniente es aquel que sin ser parte, es decir, siendo tercero, tiene un derecho que afecta el proceso. No es incidentista, porque no llega solo para un aspecto sustancial y luego desaparece, sino que a su vez se vuelve permanente a partir del momento de su citación, y la sentencia lo acobija, ¿va? ¿Por qué? Porque corre la suerte de la principal u originaria. Se convierte en una de las partes secundarias. ¿Por qué? Porque las partes ordinarias no son más que el demandante y el demandado, pero el interviniente, que tiene un interés propio en el proceso, ¿va?, también se convierte en parte con los mismos del derecho, ¿verdad? Y facultades de esta. Es decir, pues, si el tercerista, ¿verdad? Como si fuese un actor o como si fuese un demandado, y si es el consorte, igualmente, porque aquellos que tienen un interés propio, e igual las partes que coadyuva o que determina, ¿verdad? Para la intervención debemos de decir que ya como género, para entender, pues, por ella la posibilidad que tiene el tercero, ¿verdad?, de acudir a un proceso o estar al proceso, se clasifica incluso, pues, a su vez, pues, de alguna manera, en intervención voluntaria e intervención forzada, por decirlo así. Es decir, en intervención forzada, ¿cómo explicarlo? Pues como interviniente, pues, en el que no es parte, por eso puede haber que a su vez algunos autores hablan de terceros intervinientes, ¿verdad? Porque incluyen de alguna manera, aunque a pesar de conceptos, ¿verdad?, pero los terceros intervinientes pueden asumir, ¿verdad?, la calidad de partes cuando son litis consortes, ¿verdad?, bien sean necesarios y bien sean facultativos, ¿verdad?, como los ejemplos que ya les he puesto, tanto de alimentos, de convivencia, ¿verdad? También el interviniente a título de tercerista será parte, ¿verdad? Porque incluso la ley, nosotros, pues, de alguna manera, tanto en la ley procesal de familia como el Código Procesal Civil Mercantil lo toma como tal, ¿va? El tercero coadyuvante, y vuelvo a lo mismo, no es parte, es solo coadyuvante porque su interés en principio siempre está subordinado en alguna de las partes, de la misma manera que el tercero adhesivo. Es decir, se adhiere de alguna manera a algún interés que puedan tener las partes, pero le interesa el objeto debatido en el proceso, ¿sí? La intervención voluntaria, ¿verdad?, que de alguna manera son aquellos que llegan al proceso por propia voluntad, ¿verdad? Y de alguna manera, pues, se determinan, ¿verdad? La intervención adhesiva, para la mayoría, es el mismo concepto del tercero accesorio o coadyuvante, ¿verdad? Estos dos incisos, conceptos, perdón, que se puedan hablar, ¿verdad?, de adhesivo o coadyuvante, ¿verdad?, la sentencia de alguna manera tendría que verificarlo, pero obviamente tiene una relación con alguna de las partes, y es propio que en el evento de esa desfavorable la sentencia a una de las partes y a la que de alguna manera pretende colaborar sea perjudicado, pero definitivamente la sentencia, ¿verdad?, no les afecta para nada, porque su suerte no depende necesariamente de la suerte del coadyuvado por subordinación, es decir, da lo mismo que esté o no en el proceso, ¿verdad?, para determinarlo, ¿verdad?, en esa situación, ¿verdad?, en esa intervención que puedan haber, ¿verdad? Entonces, para determinarlo en eso. Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta lo que hemos hablado. Veo que ya casi estamos culminando lo de la clase, ¿verdad? Pero debo decirles que cuando estamos hablando sobre los sujetos procesales, la doctrina señala que que son todas las personas que intervienen en un proceso determinado, ya sea como funcionarios judiciales, con función de juzgar, ¿verdad?, me refiero, parte demandante, parte demandada, o tercero, o los representantes del Ministerio Público. Por razón del Ministerio Público estamos hablando de Fiscalía, Procuraduría General de la República, ¿verdad? Y de alguna manera, pues, retomando el caso, ¿verdad?, hay autores que incluso, ¿verdad?, como Eduardo Fallarés, ¿verdad?, han determinado que son sujetos del proceso las personas que figuran en la relación procesal y que según
Él dice que según Yacanel se constituye normalmente entre los órganos jurisdiccionales, ¿verdad? Así lo dice, ¿verdad? Añade dicho autor que los terceros se convierten en sujetos del proceso cuando intervienen o son llamados para intervenir, ¿verdad?, por el órgano jurisdiccional. También David establece o indica que los sujetos de la relación jurídico-procesal son las personas que intervienen en el proceso como funcionarios encargados de dirigirlos y dirimirlos. Estamos hablando de los jueces y magistrados, o como partes, demandantes, las personas que demandadas, los terceros, ¿verdad? Ya lo hemos hablado, tercero coadyuvante, tercero excluyente, el Ministerio Público, también hemos dicho que la Fiscalía, la Procuraduría. El juez representa únicamente el interés del Estado o de la sociedad en la relación normal de la justicia, ¿verdad? Esto únicamente el juez, porque el juez no se debe de línea ni a una de las partes, pero sí le interesa de alguna manera que se le compruebe lo que se le está pidiendo, ¿verdad? Las partes, en cambio, obran impulsadas con su propio interés por un motivo especial, ¿verdad?, que puedan tener. Eso, pues, de alguna manera, en nuestra ley procesal de familia, ¿verdad?, en su título primero, esto de los capítulos 1 al 3 indica quiénes son tomados en cuenta como sujetos procesales y cuál es el papel que les toca desempeñar. Si ustedes le dan lectura a estos artículos, comienza a hablar en los artículos del 4 al 9 de la Ley Procesal de Familia sobre la figura del juez. Luego del 10 al 18 se borra el papel de las partes en el proceso para determinar, ¿verdad?, para terminar, perdón, de los artículos 19 y 21, cuando habla el papel que le asigna al procurador de familia adscrito al tribunal como un representante de la Procuraduría General de la República, ¿no? Y en la siguiente línea, de alguna manera, va incluyendo, ¿verdad?, de manera específica cada una de las funciones que la ley le atribuye a los sujetos procesales, y comenzando pues con el juez como principal sujeto, ¿verdad?, de la relación jurídico-procesal, y para ello, pues de alguna manera se empieza a determinar esa relación que pueden haber, ¿verdad?, entre juez, ¿verdad?, y partes que pueden atribuírsele, ¿verdad?, y el procurador de familia que se establece para esa situación, ¿verdad? Entonces, debemos de entender, ¿verdad?, con esto de los sujetos procesales, ¿verdad?, en primer lugar, esa relación, aunque un tanto triangular, por decir el caso, en el sentido de que el juez como cabeza y las partes, ¿verdad? Entonces, el juez obviamente se le da atribuciones, deberes, e incluso deberes que son indelegables, ¿verdad? Atribuciones que de alguna manera se le establece el artículo 6 de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? Deberes que también se lo dan el artículo 7 de la Ley Procesal de Familia, y la indelegabilidad que establece de todos sus actos, que es decir, que tiene que estar siempre presente en todos los actos que se deben ver, audiencias, tiene que estar en actos procesales como por ejemplo una inspección, por decir el caso, ¿verdad? Entonces, y las partes, obviamente, procuración obligatoria que establece, obviamente, el artículo 10 de la Ley Procesal de Familia, de alguna manera, da el otorgamiento del poder conforme al artículo 11 de la Ley Procesal de Familia, y pueden haber una pluralidad de partes dentro de ella, es decir, de parte demandante, parte demandada, o pueden incluirse, ¿verdad?, por los litis consorcio, y eso lo establece, ¿verdad?, si no me equivoco, del 15 al 16 de la Ley Procesal de Familia para poder establecerlo, ¿verdad? El procurador de familia, debo de decir, ¿verdad?, que este procurador de familia adscrito al juzgado, a los juzgados e incluso hasta Cámara, lo establece el 19 de la Ley Procesal de Familia. También puede tener esa dualidad de representante del demandado. ¿Por qué? Porque puede ser que no compareció, sea de domicilio ignorado, ¿verdad?, y el procurador puede representarlo, o sea, a partir que también sea delegado por el señor o señora Procuradora General de la República, pero también puede estar representando al demandado, tiene esa doble calidad, está bien verificando que el proceso sea de manera correcta, pero a la vez puede tener la representación del demandado, y eso lo establece los artículos 19 y 112 de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? También puede dar una parte activa en la realización de actos procesales, porque cuando hablo de actos procesales pueden ser
que de alguna manera puede intervenir, ¿verdad? Aunque aquí se ha dicho que para aspectos como, por ejemplo, en prevenciones que se les hagan a las partes, ese auto se ha dicho que, bueno, algunos jueces han interpretado que no se le debe notificar a las partes, pero si ustedes leen tanto el 19 como 20 de la Ley Procesal de Familia, el procurador tiene necesariamente que establecer de alguna manera, o sea, ver la legalidad de los actos, ¿verdad? Y puede perfectamente presentarle un escrito al juez, ¿verdad? Que puede, que en el evento que se le haya hecho una prevención, o en el evento que se haya declarado inadmisible una demanda, una solicitud, perfectamente la puede impugnar, porque pues sí, eso lo establece incluso hasta el artículo 154 de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? Que le da ese espacio para poder determinar, ¿verdad? Que pueda poner recursos sobre actos procesales, ¿verdad? Que se hayan determinado, ¿verdad? Sean audiencias especiales, sean audiencias tanto preliminar como de sentencia, ¿verdad? Y de alguna manera que debe entender, ¿verdad? Como esa situación, ¿va? Para establecer como sujeto, ¿va? Ese rol, ¿va? Que se deben de determinar, ¿verdad? Entonces, en eso debo de decir que para el caso de los sujetos procesales, ¿verdad? Debemos de tomar en cuenta en principio que esa relación triangular, ¿verdad? El juez y las partes, pero de aparte me refiero parte demandante, parte demandada, y puede haber una pluralidad de partes, ¿verdad? Que pueden ser indistintamente porque operen, porque estén necesario integrarlos como los litisconsorcios facultativos y litisconsorcios necesarios, ¿verdad? Que pueden establecerse. Entonces, a partir de esa situación, ¿va? Debemos también tomar en cuenta que el tercero aparece como actor, y esto pues de alguna manera el demandante y demandado originales son una sola parte y ocupan la posición de opositores, o sea, son antagónicos entre ambos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente la parte actora está pidiendo un derecho que obviamente puede ser que el de parte demandado no esté de acuerdo, entonces por eso están antagónicos, ¿va? Por eso están en posición de opositores, excepto que se trate de tercería simple, ¿va? En la que de alguna manera será al lado con mejor o igual derecho que las partes a las que se unan, ¿no? Hemos de entender que la demanda debe notificarse a las partes originales y de ellas se le da traslado. Cuando se le da traslado, obviamente, como el emplazamiento, que obviamente el emplazamiento es la cita que le da el juez a las partes para que se apersonen ante el juzgado, ¿verdad? Y contesten, ¿verdad? Lo que se le está exigiendo. Que pueda ser en una situación incluso, pues, que las partes se puedan allanar. Eso es un derecho que pueden hacer, ¿va? Y ese allanamiento, obviamente, es que se está aceptando todas las peticiones que está haciendo la parte actora, ¿verdad? Y por eso no obstante, pues debe de notificarse las partes originales y ella debe de dársele traslado con el emplazamiento. Si la intervención se produce después de vencido el periodo probatorio, se fijará una adicional, pero eso dependerá de cada situación, ¿verdad? En materia de familia y conforme a al artículo 44 de la Ley Procesal de Familia, establece que los momentos en tiempo para otorgar prueba, ¿verdad? Solo son en la demanda y en la contestación de la demanda, ¿verdad? Pero si imaginémonos que ponen una reconvención, obviamente la reconvención, la parte actora va a poner, ¿verdad? Va a contestar esa reconvención y a la vez va a aportar prueba para ella, ¿verdad? Entonces, ahí se establece y obviamente después en su admisión de esos medios probatorios en la audiencia preliminar, en la aportación de pruebas, ahí se verifica sobre eso, ¿verdad? Si de alguna manera se determina, pues, y se fijarán, pero también pueden haber pruebas para mejor proveer, ¿verdad? Que puede ser conforme al 119 de la Ley Procesal de Familia que el juez tenga necesariamente hacer, ¿verdad? Y creo que también en el ejemplo que a ustedes les puse con respecto al principio dispositivo, ¿cómo que se llama? En la tarea que les he puesto también, ¿verdad? Que conforme al 139 de la Ley Procesal de Familia, de alguna manera hay un alcance por parte del juez que puede incluso determinar, ¿verdad? Para ese medio probatorio. Por eso digo, esa fijación de uno adicional, pues de alguna manera, siempre y cuando sea necesario, sea determinado, ¿verdad?
Y esto pues al momento de dictar sentencia, lo primero que el juez, ¿verdad? Hace el juez, es decir, sobre la pretensión de alguna manera, ¿verdad? Y si la encuentra ajustada al derecho, ¿verdad? No decide la demanda principal o pretensiones originales, ¿verdad? Excepto pues cuando vuelvo a lo mismo en las tercerías, en la que debe decidir si hay lugar, ¿verdad? O no la exclusión o concurrencia con la parte original a la que se le una. De lo contrario, ¿verdad? Solo decidirá sobre la pretensión entre las partes originales cuando concluya que el excluyente no tiene razón, ¿verdad? Y además, de alguna manera, pues, aunque en materia de familia, no así en civil, ¿verdad? Se pueden condenar en costa, ¿va? Y a pagar los perjuicios ocasionados con su actuar. Pero en familia, a pesar que nos podemos ir de manera supletoria, ¿verdad? Al Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Y que ahí determina multas y que también hay situaciones que puedan generar a partir de esa problemas que puedan suscitar, es decir, que no se hayan comprometido pues de alguna manera, ¿verdad? Y que las partes pues por ejemplo, una declaratoria judicial de paternidad. Imagínese una situación como, por ejemplo, una madre en representación de sus hijos, ¿verdad? De su hijo, perdón, porque ella sabe que tuvo relaciones sexuales con esta persona y producto de eso tiene a sus hijos, ¿verdad? Pero puede haber una situación de que ella tenía encuentros sexuales paralelos con otra persona y no haya quedado embarazada con la persona a quien demandó, ¿verdad? Sino que sea otro el padre de ese hijo. Entonces, acá no podemos decir también que condenarlos en costa, ¿verdad? Porque pues sí, la verdad real o ese nexo biológico real que le interesa es al hijo, que establecer quiénes son sus padres, ¿verdad? Eso hasta en instrumentos internacionales, ¿verdad? Sobre todo en la Convención sobre los Derechos del Niño, habla que se debe de buscar, ¿verdad? Quiénes son herencia biológica o quiénes son sus progenitores, ¿verdad? Entonces, en materia de familia, obviamente en esa situación, aunque se haya demandado a una persona que no lo es, no se va a demandar en costas, pero es por el derecho social que se está discutiendo y que no necesariamente puede pasar, ¿verdad? Esa situación, es decir, de condenarlo en costa, ¿verdad? Porque al hijo le interesa establecer su paternidad, pues que obviamente una responsabilidad de los padres donde haya hecho esta situación, pues cada quien paga por sus actos. Yo recuerdo un caso y sobre todo se da, sobre todo para gemelos. Recuerdo una persona, se siguió un proceso de impugnación, la impugnación por Ministerio de Ley que establece el 151 del Código de Familias cuando están casados la pareja, ¿verdad? Y dentro de esa casado, al momento que sabe de que no es el padre, tiene el derecho, dice la ley, que solo al marido le tiene el derecho de impugnar la paternidad que se le dice que de tal hijo, ¿verdad? Que ahora con la sala de la Constitucional hace poco, mediante sentencia, dijo que ahí también tiene que incluirse al padre biológico, ¿verdad? Que no solamente el marido, o sea, el esposo, tiene que promover el proceso, sino también el padre que cree ser biológico, ¿verdad? ¿Verdad? Y al hijo, obviamente, ¿verdad? Pero en ese supuesto de esa situación del hijo, de una declaratoria, recuerdo que una madre que estaba casada, tenía relaciones sexuales con su esposo y a la vez tenía relaciones sexuales con una persona, a un amante, ¿verdad? Entonces ella quedó embarazada de gemelos. El punto es que a la hora de establecérsele esa relación biológica, es decir, el ADN de su progenitor, de uno de los hijos, parecía que no era hijo de él. Pero ese supuesto dio el análisis medicina legal y ahí en esos supuestos sí se da, dice, para dar, ¿verdad? Porque hay situaciones que en realidad pueden pasar, ¿verdad? El progenitor, cuando son, es decir, no es la misma bolsa, dicen, ellos dan una explicación biológica que cuando no es la misma bolsa, al parecer no es no es la misma persona que ha fecundado, o sea, el hombre por medio de sus espermas ha fecundado el óvulo de la mujer, ¿verdad? Entonces, aquí puede ser que
otra persona pueda fecundarla. Y en ese caso, pues así pasó. El esposo, ¿verdad?, fecundó porque ella estaba ovulando y ovulaba más de un óvulo, ¿verdad? Entonces, fecundó el esposo uno de los óvulos y su amante fecundó el otro. Entonces, acá vemos que dos hijos de una misma madre y que nacieron, eran gemelos, pero que no tenían el mismo nexo o filiación paterna, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eran de diferentes padres, ¿verdad? Entonces, acá podemos ver esa situación de lo que les comentaba de progenitores que pasan en eso y que le pasan la, ¿cómo se llama? La factura, como a buen salvadoreño le podemos decir, de sus consecuencias, de sus actos pues a sus hijos, ¿verdad? Que ellos después están enfrentando esa situación de que sus padres de alguna manera cometieron esos errores, ¿verdad? Y que después ni ellos saben, ¿verdad?, quiénes son sus progenitores, ¿verdad? Eso puede pasar en esa situación, ¿verdad? No sé si hay preguntas acá, veo que ya estamos al filo de la clase, ¿verdad? Pero no sé si en ese momento pues tienen alguna pregunta de lo que hemos hablado de esto, de los sujetos procesales, ¿verdad? O de las tareas. Recuérdense que hasta este día, y se los insisto, hasta este día tienen que hacerlo en el archivo de Excel, porque ahora voy a hacer en la noche, voy a hacer esos grupos, ¿verdad? Para que ustedes puedan subir la tarea, ¿verdad? Si no hay preguntas de eso o no hay preguntas de lo que hemos hablado hoy por hoy en esta mañana sobre los sujetos procesales, me despido de ustedes, pero les insisto, deben de hacer los grupos como les decía, ¿verdad? Sí, dígame, doctor Flores. Sí, muy buenos días. Los terceros podríamos llamarlos a los que mediadores para las soluciones de los conflictos, licenciado. No confundamos. En resoluciones alternas de conflictos, ahí sí le llaman tercero, pero una persona que está mediando, como por ejemplo el juez, ¿verdad? Que está de alguna manera estableciendo, está mediando para que ellos lleguen a acuerdo. Pero el tercero no. El tercero, estoy hablando yo de sujetos procesales que ellos tengan ya sea una situación, un interés no igual de lo que se está discutiendo en el proceso, sino, ¿verdad?, externo. Les ponía el ejemplo de la unión no matrimonial, ¿verdad?, del hijo que le interesa que sea declarada la convivencia, ¿verdad?, pero para que a él le aparezca su filiación paterna, ¿sí? Entonces, el excluyente les explicaba también con las instituciones financieras, le interesa nada más solventar o rematar el bien, más no así la protección a la vivienda familiar, ¿verdad? O sea, ven, el objeto no es lo mismo. ¿Se logra comprender, doctor Flores? Sí, ahora sí. Gracias. Okay. Bueno, si no hay preguntas, pues nos quedamos acá y pues continuamos la clase el día lunes, ¿verdad? Les insisto, deben de hacer el grupo, por favor, en la plataforma y todas preguntas que ustedes tengan ahí, síganla, ¿verdad? Entonces, estaré pendiente bueno, como lo he hecho en toda la semana, de cualquier consulta que ustedes me hagan, ¿verdad? Que tengan un feliz día si no hay preguntas. Feliz día, licenciado. Ok, cuídense.